Compañeros, tengan muy buenas noches. Como siempre es un gusto saludarlos. Mi agradecimiento que estén en la clase de hoy, continuación del tema del registro notarial. El tema de hoy que continuamos con lo que es el protocolo. Solo quiero darles una breve información. De repente ya el licenciado Giovanni Orellana ya se los dijo, ya se los comentó. Me habló el día viernes el licenciado Orellana con un tema que necesitaba la clase del día viernes, que quería unir las dos secciones, y le dije que afortunadamente pues yo ya les había comentado que este viernes tengo una actividad profesional y que me imposibilita estar con ustedes. Entonces me comentó, me imagino que horario, la hora de clases, la forma en que la va a dar, se las va a comentar el día miércoles a ustedes estarán enterados. Solamente esa era la información que quería darles antes de inicio de clase. Comentarles que vamos a continuar hoy con el desarrollo de este tema, que es muy importante. Espero terminar hasta este punto de las formalidades del protocolo, para que el día lunes de la próxima semana, tal vez unos 10-15 minutos más del tiempo normal de clase, les voy a solicitar el día lunes, pero creo que vamos a terminar perfectamente bien nuestros puntos del programa, al punto número 11, que es este. Entonces, el breve recordatorio que hacemos es, hablamos de los antecedentes del protocolo, hablamos etimológicamente de dónde proviene la palabra protocolo, protos y colium y colatio. Di la definición, o que leyeran ustedes la definición contenida en el artículo 8 del Código Notariado. Y luego vengo con el tema del contenido del protocolo, la apertura del protocolo. Con el tema de la apertura del protocolo, quiero comentarles, compañeros, que este es el protocolo. La colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firma y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley, dice el artículo 8, es esto, ¿verdad? El protocolo es colección ordenada. Este es el protocolo. Cuando les enseño estas hojas a ustedes, estas son las hojas especiales de papel sellado para hojas de papel especial, papel sellado especial para protocolos, pero el protocolo debe ser entonces la colección ordenada, ¿verdad? Estas son hojas nada más. En tanto no estén utilizadas, no podemos decir que formen parte del protocolo, porque simplemente son dos hojas de protocolo las que yo tengo en la mano. Y entonces, el otro tema ahora es la apertura del protocolo. ¿Cómo se abre el protocolo? Para mí hay dos formas de abrir el protocolo. El protocolo se abre administrativamente y se abre documental o documentariamente, ¿sí? Administrativamente nos fundamentamos en el artículo 11 del Código Notariado, que refiere: los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales cada año por derecho de apertura de protocolo. Los fondos que se recauden por este concepto se destinarán a la encuadernación de los testimonios especiales enviados por los notarios al Archivo General y a la conservación del protocolo. Esa es la apertura administrativa. Solo se me olvidó comentarles, compañeros, el artículo 10, esto es importante que lo lean porque estamos hablando del protocolo. El artículo 10 dice que el protocolo del escribano de gobierno, dice, o los agentes diplomáticos y consulares, ¿sí?, y los testimonios e índices respectivos se extenderán en papel de lino o similar, sin perjuicio del impuesto fiscal correspondiente. Solo quiero comentarles aquí, compañeros, que el escribano de cámara prácticamente dice que el pago de los 10 quetzales por cada hoja de protocolo no lo tiene que hacer. El impuesto del timbre que debe pagar por cada hoja en sus testimonios tampoco lo paga. Pero lo que sí dice es que es sin perjuicio del impuesto fiscal que corresponde. Si el impuesto debe de ser pagado por el Estado, tenemos que aplicar lo que dice la ley del impuesto del timbre, de cuáles son las personas que están exentas en el pago. En el tema de que el impuesto tendría que pagarlo una persona particular,
es lo que establece aquí claramente el artículo 10. Sin perjuicio del impuesto fiscal correspondiente del contrato. Lo que el escribano de Cámara de Gobierno no va a pagar ningún impuesto, ¿verdad? De su hoja de papel sellado, ni del impuesto de 50 centavos, eso no lo va a pagar, ¿sí? Bien, entonces, dice, y luego viene el artículo 10, ¿verdad, compañeros? El 11, que ya le leí, cómo se abre el protocolo, la apertura del protocolo. Y entonces la apertura del protocolo dice que vamos a pagar 50 quetzales por derecho de apertura, y esos 50 quetzales se pagan cada año. Los 50 quetzales que se deben de pagar por la apertura del protocolo, pues que yo recuerde ya hace muchos años atrás que se pagan esos 50 quetzales, posiblemente hace muchos años atrás. Recuérdense que el Código Notariado del año 1946, no he visto si se pagaba anteriormente, se pagaba menos, pero actualmente debemos de pagar 50 quetzales. Anteriormente se pagaban 56 quetzales, la Corte Suprema de Justicia le cobraba a uno el impuesto del IVA, entonces uno pagaba 50 quetzales más 6 quetzales del IVA, pagaba uno 56 quetzales. Sin embargo, posteriormente vino un dictamen de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Finanzas a través de la Superintendencia de Administración Tributaria, y entonces dijo que la Corte Suprema de Justicia no era un ente recaudador de pago del impuesto del IVA, y por consiguiente se le dijo no más cobro del impuesto del IVA por la apertura del protocolo. De todas maneras, los 6 quetzales fueron eliminados, solamente pagamos 50 quetzales por derecho de apertura, pero les cuento que siempre pagamos 5 quetzales más, porque ese es el valor. A través de un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, vino un acuerdo donde dice que el formulario que debe de llenarse para la apertura del protocolo vale 5 quetzales, así que uno paga al final de cuentas 55 quetzales. Por apertura 50, por el formulario 5, pero al final por la apertura del protocolo son 50 quetzales por apertura más 5 del formulario. Eso es lo que establece el artículo 11. ¿Y para qué se destinan esos fondos? Pues se destinan precisamente, dice aquí, para la encuadernación de los testimonios enviados por los notarios. Ustedes saben que de este protocolo, todas las escrituras que están aquí, encuentran aquí ustedes, tiene que haber un testimonio especial, que así se le llama. Es una copia o copia fiel de la escritura, pero se le llama testimonio especial porque va dirigido para el archivo de protocolos. Así que si yo en el año hice 490 escrituras, tienen que haber 490 testimonios especiales en el archivo general de protocolos. Y esa cantidad de protocolos y esa cantidad de testimonios que se encuentran en el archivo de protocolos, pues los 50 quetzales que pagamos como derecho de apertura del protocolo, esos 50 quetzales dicen que se destina, la ley dice que se destina para la encuadernación de esos testimonios especiales. Para eso pagamos nosotros 11 quetzales. Perdón, 50 quetzales según el artículo 11. Y luego la apertura, ya les dije, el artículo 11 entonces refiere la apertura del protocolo, la apertura administrativa del protocolo, 50 quetzales, más 5 del formulario. Pero luego dice la apertura documental o la apertura documentaria, encontramos nuestro fundamento legal en el artículo 12 del Código Notariado, que dice: el protocolo se abre con el primer instrumento público que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Ya les comenté a ustedes por qué le decían pliego. Actualmente tendríamos que entender que dice el artículo 12, se abre con el primer instrumento público. ¿Cuál va a ser el primer instrumento público? El número 1. Se abre con el instrumento público número 1 en la primera hoja, en la línea número 1. Ahí es la forma en que nosotros documentalmente o documentariamente abrimos el protocolo.
¿Cómo se abre administrativamente? Pagando 50 quetzales de acuerdo al artículo 11. ¿Cómo se abre documental o documentariamente? Al artículo 12, que dice que se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará, dice, en la primera línea. Estamos hablando aquí en la primera línea de la hoja inicial. Entendamos, de la hoja inicial. Esa es la apertura del protocolo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a aperturar nosotros el protocolo? Y luego viene el contenido del protocolo. ¿Cuál es el contenido del protocolo? ¿Cuál es el contenido del protocolo? El contenido del protocolo dice el artículo 8. El protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firma y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Fíjense lo que dice, de conformidad con esta ley. Entonces, cuando hablamos del contenido del protocolo, si quieren tomar nota, compañeros, me interesa que tomen nota. El contenido del protocolo son escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firma, ¿sí? Razón de cierre, el índice del protocolo y los atestados. Y eso ya lo vamos a ver, aquí está dentro del contenido de esto, tenemos el cierre, el índice y los atestados. Su razón de cierre, el índice que va ahí también dentro del protocolo y los atestados. Quiero comentarles, compañeros, que cuando preguntan a veces o se preguntan, ¿y cuáles son los otros documentos que el notario registra de conformidad con esta ley? Solamente son los que ya les dije. Escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firma, cierre, índice y atestados. Algunos compañeros se refieren que también está lo que establece el artículo 962 del Código Civil. Pero quiero hacer un comentario breve al respecto, que no me parece que eso sea o forma parte del protocolo, que por supuesto, después de que entró en vigencia el Código Civil, por supuesto que tiene que cumplirse con lo que dice el artículo 962, que dice, autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador después de transcribir en el protocolo con el número y en el lugar que le corresponda el acta de otorgamiento. Dicho instrumento será firmado también por todos los que en el acto intervinieren. Ustedes saben, voy a tomar... Ustedes saben que el testamento cerrado, yo creo que ya no es muy común utilizarlo, pero el testamento cerrado que se refiere al artículo 962 es el testamento cerrado única y exclusivamente. El testador va a saber cuál es el contenido de sus disposiciones de última voluntad. O es el testamento hológrafo, el testador lo hace, el testador lo facciona y se lo entrega al notario, que el notario deberá ponerlo en una plica. O sea, una plica es un sobre, lo pone en la plica, cierra la plica, debe sellar la plica, pero antes deberá de faccionar en la cubierta, porque así lo dice la ley, ¿verdad? Debe de faccionar un acta notarial aquí, ¿sí? El acta de otorgamiento la va a faccionar aquí, donde hará constar la formalidad y la solemnidad de que en este momento está poniendo el testamento con todos sus requisitos y formalidades, y deberá ir firmada, dice, por todos los que intervienen en el acta. Firmada y sellada. Y luego dice ese artículo 962 que el notario en el protocolo, en su protocolo, en el protocolo en depósito de él, deberá transcribir esta acta que está aquí, la deberá transcribir con el número que le corresponde en el protocolo, deberá transcribir el acta completa aquí para guardarla, conservarla y protegerla, y que cumpla con el requisito del testamento cerrado, por cuya omisión
lógicamente ese testamento cerrado no tendría ninguna validez. Ese es lo que dicen algunos, que eso también es otros documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Yo no estoy de acuerdo con ello. El artículo 962 consta en el Código Civil, no es de conformidad con esta ley, dice la ley, y entonces, lógicamente, compañeros, los únicos, ¿sí? El contenido del protocolo, repito, el contenido, los 3 instrumentos que van en el protocolo: escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firma, ¿sí? Cierre, el índice y los atestados. Con eso estamos hablando del contenido del protocolo. Bien, y el cierre lo vamos a ver después de las formalidades, corresponde el cierre, así que del artículo 11, en el artículo 12 solo vimos la apertura del protocolo, cómo se abre, digamos, documental o documentariamente hablando. Administrativamente es el artículo 11, documentalmente, ya les dije a ustedes, es el artículo 12. Y ahora vamos a ver con detenimiento y con explicación, vamos a ver qué dice el artículo 13, que es precisamente este tema: formalidades del protocolo, formalidades que se deben de cumplir o que se deben de llenar en el protocolo. No quiero que se les olvide, compañeros, el artículo 29 del Código Notariado refiere formalidades y requisitos que deben de contener los instrumentos públicos. Instrumentos públicos. Siempre piensen, artículo 29, formalidades de los instrumentos públicos. Artículo 13, formalidades, requisitos, pero que se deben de llenar y que se deben de cumplir en el protocolo, ya cuando estamos fraccionando el instrumento público. Bien, dice, en el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes. Por favor, si tuvieran alguna duda, veo que hoy vienen muy... solo Marilyn y Omar he visto que se conectaron o que aquí comentaron. En el primer protocolo deben llenarse las formalidades siguientes. Explico. Los instrumentos públicos, dice, se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano de manera legible y sin abreviaturas. Quiero explicar esto, compañeros. Se redactará en español, recuérdense la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Extranjería, la Ley de Nacionalidad, la Ley del Organismo Judicial, el Código Notariado y por ahí alguna ley más, dice y refiere que el idioma español es el idioma oficial de Guatemala. Por consiguiente, los instrumentos públicos como formalidad, dice, solo podrán y deberán ser, ¿sí?, redactados en idioma español. Si cualquier persona, otorgante, compareciente, requirente, compareciera en el instrumento público y no supiera el inglés, ¿sí? No supiera el español porque sabe inglés o porque él es portugués, ¿sí? Entonces, para eso, dice la ley, está la comparecencia de un traductor o de un intérprete, ¿sí? Pero siempre el instrumento público como formalidad, compañeros, ¿sí?, debe de cumplirse con idioma español. Y luego, no sé si uno de compañeros de ustedes el viernes pasado me hizo la pregunta de si se podía redactar a mano el instrumento público. Y yo les decía, no, creo que la pregunta del compañero fue que si se escribía a mano, podía hacerlo con letra de carta o letra de molde. Yo le explicaba en su momento, y ahora tenemos este requisito aquí o formalidad que establece el código de notariado. Dice, se escribirán a máquina o a mano.
Anteriormente solo existían las máquinas de escribir mecánicas, luego vinieron las eléctricas, luego vinieron las electrónicas, luego vinieron ya las computadoras, las impresoras láser, ahora las impresoras a doble cara simultáneamente, anverso y reverso. Bueno, toda esa tecnología y herramientas que tenemos a disposición los notarios, pues lógicamente daba como resultado que en la nueva ley de notariado que estaba en el Congreso para ser discutida y su aprobación posterior, tenía como una novedad que se suprimía esta formalidad de que ya no se podía escribir a mano. ¿Qué requisito dice la ley nada más aquí como formalidad? Dice, se escribirán a máquina o a mano de manera legible y sin abreviaturas. Yo les decía a ustedes, compañeros, que anteriormente se llevaba clase de caligrafía, clases de ortografía. De ahí se fue perdiendo todo eso, compañeros, tal vez por el uso ya de las máquinas de imprimir, de las máquinas que se utilizan, y por eso pues ya se dejó de utilizar tanto la caligrafía. Pero creo yo que si se hace un instrumento público a mano, debe hacerse de manera legible. Si la escritura, su escrito, o al escribir a mano, su escritura es a carta y es legible, pues lo puede hacer a carta. Y si es letra de molde legible, pues hágalo en letra de molde, ¿sí? Entonces, ese es el otro requisito. Y otro de los requisitos dice, sin abreviaturas. Recuérdense que esta formalidad es muy importante porque ya ustedes el próximo semestre tendrán que hacer una escritura pública, y regularmente, siempre lo he visto, cuando faccionan un instrumento ponen abreviaturas para poder escribir más rápido, pero el artículo 13 dice prohibidas las abreviaturas, ¿sí? Si nosotros queremos poner FHA entre paréntesis y decir el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas FHA, lo podemos hacer entre paréntesis. Si queremos poner el IX, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pues lo podemos poner entre paréntesis, pero no podemos utilizar la abreviatura de poner I.G.S.S, sino que tenemos que escribir completa la palabra, y si queremos ponerla entre paréntesis, lo vamos a poner entre paréntesis, ¿sí? Eso es lo que tenemos que cumplir. Regularmente también, yo lo sé, cuando dicen productos lácteos, sociedad anónima, sociedad anónima casi siempre me lo ponen así, SA. Hay una abreviatura y eso lo prohíbe la ley. Y precisamente es el único caso que el registro mercantil, cuando califica, es el único caso que permite que haya una abreviatura cuando va a ser su nombre comercial. Digamos, pongámosle calzado, ¿qué? Español, sociedad anónima, o calzados de actuales, sociedad anónima. ¿Sí? Su denominación va a ser calzado actual, sociedad anónima, ¿sí? Pero cuando vamos a poner su nombre comercial, se da calzatura SA. Esa abreviatura de SA, S.A, sí lo permite el registro mercantil, porque es su nombre comercial y va a utilizar el nombre comercial con S.A. Por eso es el único caso en que sí lo permite. Pero para los efectos de la escritura pública, cuando yo les pida a ustedes que acrediten la representación legal de un gerente de la sociedad inmobiliarias modernas, sociedad anónima, esa sociedad anónima, por favor, no me la vayan a poner con S.A. También es muy común, bueno, cuando lo escriben a mano, aquí lo van a tener que escribir en su máquina y todo, pero cuando lo escriben a mano, casi siempre el que le ponen el apóstrofe para evitar la U y el E. Eso no es permitido, compañeros, porque la misma ley dice sin abreviaturas, como formalidad contenida en el artículo 13. El nombre de la institución es con abreviatura, el nombre de los sindicatos. No, el nombre digamos, la abreviatura del sindicato, pues lo puede Sintraín, no sé cómo se llama, o el STUG.
Eso puede ponerlo entre paréntesis, pero tiene que ponerle Sindicato de Trabajadores Universitarios, algo así, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Eso lo tiene que poner usted todo el nombre, y si quiere ponerlo entre paréntesis puede poner la abreviatura, pero no puede poner abreviaturas porque la ley se lo está prohibiendo. Pongámoslo entre paréntesis y no hay problema, pero todo el nombre, como se denomina el sindicato, hay que ponerlo en la escritura pública así. César Franz, si se está aportando a la sociedad, ¿sí? Si se está aportando a la sociedad un bien inmueble, ¿sí? Ya entendí lo que me dice el compañero. César Franz dice, si va dirigido al registro de la propiedad. Si va dirigido al registro de la propiedad, hay una aportación de bien inmueble. Y la escritura de constitución de la sociedad, en la misma se está aportando un bien inmueble susceptible a su inscripción registral en el registro de la propiedad. Ahí también va a ser aceptado ese punto A, porque lógicamente es su nombre comercial el que va a utilizar con ese punto A. Pero si posteriormente, esa sociedad anónima va a vender ese bien inmueble, ya no va a poder utilizar ese punto A. ¿Por qué? Porque tiene que comparecer con su nombre y su denominación social, no nombre comercial. El nombre comercial va a ser para su giro ordinario de la sociedad, los negocios que él se dedique. Pero como en el instrumento público, la escritura pública, no van a ser los negocios a que él se dedique, sino que va a ser una relación contractual. El notario tiene que cumplir, tiene que cumplir con las formalidades del artículo 13, porque quien cumple con esas formalidades no es el gerente de la sociedad, no es el particular, no es el que me requiere, es el notario el que debe de cumplirlo. Así que es él el que lo va a hacer sus formalidades. Por ejemplo, constructora F y G. Si la constructora F y G, ¿sí?, está su nombre, su denominación social es constructora F y G. O por ejemplo, hermanos Quiñones y F, por ejemplo. Quiñones F, por Quiñones y su segundo apellido F. Eso sí lo puede hacer porque no es una abreviatura, es una denominación social la que usted le está poniendo. Lo que no podría ponerle es el punto, ¿verdad? De que usted diga, si no es denominación social, simplemente comparece, como puso usted aquí, constructora F y G. Sin que sea denominación social, no lo puede hacer. Si es la denominación social y así está inscrito en el registro mercantil general de la República, no tiene ningún problema con que así, porque el notario en el momento que tenga a la vista la representación legal, lógicamente ahí en esa representación legal tendrá que ir la denominación de la entidad. Y si la entidad y la denominación dice constructora F y G, así tendrá que ser porque así está inscrita en el registro mercantil. Ahí no hay ningún problema. Y para Gerson Rodríguez, ¿se pone SA o S.A? Si lo va a poner entre paréntesis, es S.A, ¿sí? SA entre paréntesis. Si usted le pone, así como decía el compañero, constructora F y G, sociedad anónima, el F y G sí lo puede poner F y G, pero la sociedad anónima, ese nombre, denominación social, sí le tiene que poner sociedad anónima. Si lo quiere poner entre paréntesis con ese punto A, tendría que poner entre paréntesis constructora F y G, coma, ese punto A y entre paréntesis. Entre paréntesis sí lo va a poder poner. Y le contesto, SA, si lo va a poner así entre paréntesis, tiene que llevar su punto, S.A. Sí, es ese punto A, así lo dice Axel Armando Mejía, lo regula el código de... Merlin Ramírez sería Productos Lácteos S.A. Si ese es el nombre comercial, se lo van a permitir, Productos Lácteos S.A.
Pero ¿cómo debería de ser? Su denominación social es diferente al nombre comercial. Su denominación social tendría que ser denominación social Productos Lácteos, Sociedad Anónima, la cual tendrá como nombre comercial Productos Lácteos S.A. Ahí sí es el nombre comercial. Muy bien. Entonces, esa es la primera formalidad, ¿verdad? Numeral 1. Luego dice, los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación de otro por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. Recuérdense que tenemos números cardinales y números ordinales. En este caso dice la ley debe de ser en números cardinales, en riguroso orden de fechas, ¿sí? Y entonces dejando el espacio suficiente solo para las firmas de los otorgantes. Entonces lo que tenemos que hacer es que nuestro primer instrumento público siempre, ¿verdad?, va a ser el instrumento público número 1. Y así correlativamente su numeración, número cardinal, y que deberá expresarse todo en letras, ya lo vamos a ver más adelante, que es todo en letras. Cifras, cantidades y números deben de expresarse en letras. Sin perjuicio de que si ustedes lo quieren poner entre paréntesis, se puede poner entre paréntesis, porque ya lo voy a leer. Pero todo, cifra, número, cantidad, debe de expresarse en letras. Bien, entonces, ¿llevarán numeración cardinal? Sí. Yo decía en la otra clase, que a nosotros yo pues empecé desde que me empezó a apasionar el derecho notarial, antes de empezar a estudiar las clases me gustaba mucho, me gustaba el tema del derecho notarial, y entonces yo siempre me quedé con esto. Yo así hago mi instrumento público. O sea, yo titulo el número, pero la ley no dice que debe titularse el número. Por consiguiente, si ustedes lo quieren poner número 1 y entre paréntesis 1, es correcto. Lo pueden hacer así. De hecho, yo les digo, de esa manera lo hago. No hay ninguna regla, no hay ninguna norma, no hay ningún fundamento legal de que tengamos que ponerlo en letras y en números. Eso no lo exige la ley. Ni que tampoco le pongamos número 1. Yo les vuelvo a repetir, así se me quedó. Si ustedes les enseñara mi protocolo y ustedes lo pudieran ver, todos los instrumentos públicos, por ejemplo, esta es la número 457, le pongo número 457 entre paréntesis 457. Y así hago todos mis instrumentos públicos, todas las escrituras. Titulo el número. La ley no exige la titulación del número, ¿verdad? Aquí está la firma y dice el espacio suficiente para la firma de los otorgantes. Aquí hay un espacio suficiente, está el ante mí, la firma del notario, y luego inicia la siguiente escritura por riguroso orden de fechas, ¿sí? El riguroso orden de fechas, compañeros, yo lo explicaba en la otra sección. El riguroso orden de fechas significa que hoy 9 de mayo puedo hacer la escritura pública 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Todas estas son de fecha 9 de mayo. Riguroso orden de fechas significa que si la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 son del 9 de mayo, la 7 jamás podría ser del 8 de mayo. Y decía yo en la otra sección, no nos podemos ir, y valga la forma en que lo estoy explicando, no nos podemos ir ni para atrás en fechas, ni nos podemos ir para adelante en fechas. La razón muy sencilla, podemos cometer el delito de falsedad material.
Porque el riguroso orden de fecha significa que yo puedo hacer la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Y decía ya en otra sección, con la tecnología de las impresoras ahora, se podían hacer hasta 50 escrituras públicas del día 9 de mayo. Pero la 51 ya no podría ser del 8 de mayo. Y eso, compañeros, definitivamente ahí sí quedaría más que evidenciado. Si la escritura número 7 fuera del 8 de mayo, quedaría evidenciado que no estamos cumpliendo con lo riguroso orden de fechas, porque no podemos hacer o no nos podemos ir para atrás. Ni para adelante. ¿Qué significa? Que mi cliente me dice, mire licenciado, yo fíjese que me voy mañana de viaje, pero los inquilinos se quieren pasar el domingo, yo vengo hasta el lunes. No me puede hacer la escritura con fecha 16 de mayo para que empiece el contrato a partir del lunes 16 de mayo y que ellos se pasen el domingo 15 a su casa. Eso no lo podemos hacer. No nos podemos ni atrasar ni adelantar en las fechas. Por eso dice riguroso orden de fechas. En ambos casos, con fecha 8 de mayo, hágamela con fecha 8 de mayo. Pero siendo 9 de mayo, yo no puedo irme para atrás. Porque mi cliente no me va a decir, mire, yo el 8 de mayo, ayer vine de El Salvador. Yo el 8 de mayo estaba en El Salvador. Falsedad material. O más adelante me demuestran que la escritura la hice con fecha 16 de mayo. Y mi cliente vino hasta el 17 de mayo. Queda más que evidente, más que probado que ahí hubo alteración en fecha. Y lo que existe entonces es falsedad material. Por eso el notario debe ser cuidadoso en el orden de fecha, ¿sí? No nos podemos ir ni para atrás ni podemos irnos para adelante. Bien. Luego tenemos, el protocolo llevará foliación cardinal escrita en cifras. Aquí, si lo permite la ley, que sea escrita en cifras, dice, ¿verdad? Eso lo vamos a poner con números, escrito en cifras. La ley dice, ¿dónde? No. Regularmente lo vamos a poner su numeración aquí cardinal, su foliación cardinal la vamos a poner en esta parte aquí del protocolo, en la parte superior derecha. Aquí tenemos folio 981, folio 982, el folio 983, 984 y así sucesivamente todos los folios que van a encontrar ustedes aquí. ¿Por qué regularmente encuentran ustedes que en la parte superior derecha tenemos el folio del protocolo? Porque creo yo que es la facilidad que va a tener el notario cuando quiera buscar en el protocolo el folio 1032. Va a tener la facilidad aquí de buscarla en esta forma y encuentra el folio 1032. ¿Para qué sirve la foliación cardinal en cifras en el protocolo? Para el índice del protocolo. El índice dice que la última columna debe de llevar folio en que principia. De tal manera que si buscamos aquí, por ejemplo, en el índice dice que la escritura número 437 se encuentra en el folio 960. Vamos al folio 960 y encontramos que aquí está la escritura número 437. Esa es la facilidad, no solo para el notario, no solo para el director del archivo de protocolos que eventualmente tendrá que buscar las escrituras, y también para nuestros clientes que algún día lleguen y dicen, licenciado, puedo ver el índice de su protocolo porque tengo dudas si este año o el año anterior, hace 2, 3, 4, 5 años yo otorgué una escritura de compraventa con su persona y no recuerdo, o otorgué una escritura de préstamo y no recuerdo. Me deja buscar en los protocolos del 90 y el 91 para ir buscando en el índice a ver si aparece el tema de la escritura. Para eso nos va a servir el protocolo. Compañera Ana Vargas,
¿Se sanciona de alguna forma? Sí, recuérdense que vimos el artículo 321 y 322 del Código Penal el viernes, vimos esa parte de falsedad material, eso es delito. Si no estoy mal, decía que se sancionaba de 1 a 6 años de prisión y lógicamente va a ser la restitución. En todo caso también puede ir implícito los daños y perjuicios que se hubiera causado por la falsedad material, porque eso lógicamente sí se queda evidenciado. Yo no sé si recuerdan ustedes bueno, no hace muchos años, pero tal vez alguno de ustedes recordará un tema famoso de unas hermanas Matos Aicinena, me parece que eran ellos, y ellas tenían un problema así, y los problemas evidentes, y todo surgió porque se alteró la fecha de la escritura y se demostró fehacientemente que el notario en esa fecha no estaba en Guatemala y la escritura pública había sido autorizada. Entonces ahí lógicamente estaba más que evidenciada la falsedad, porque el notario dijo el 15 de octubre del año 1995 y él estaba en los Estados Unidos. No podía ser que el ante mí hubiera estado puesto en Guatemala si él estaba en los Estados Unidos, y ahí se cometió falsedad. ¿Sí? Y lo mismo sería con las fechas, ¿verdad? Cualquier fecha, cualquier alteración, ya sea porque nos vamos para atrás o nos vamos para adelante. Yo decía en la otra sección, por eso existe el aviso trimestral. Usted le avisa al director del archivo de protocolos que durante el trimestre del 1 de enero al 31 de marzo hizo 18 instrumentos públicos. Hizo 18 instrumentos públicos. El 31 de marzo, su última escritura pública, el 31 de marzo fue de la número 18. Y usted le avisó al director del archivo de protocolos. 5 días después, el 5 de abril, llega una persona como usted y le dice: licenciado, yo quiero que usted me haga una escritura del 31 de marzo y le voy a explicar, pero me urge, le voy a explicar por qué. ¿Qué le tocaría? La escritura número 19, y usted le va a poner 31 de marzo, pero ahí hay claramente la falsedad. Usted le avisó al director del archivo que su última escritura fue 18 al 31 de marzo, y luego le aparece la número 19 con 31 de marzo, hay falsedad. Usted, con su fe pública, dio un aviso notarial donde informó que la última era la 18 y aparece una 19, evidencia de que usted, lo digo así, ¿verdad? Metafóricamente o en términos muy coloquiales, usted se fue para atrás en la fecha. Eso no es correcto y eso definitivamente es sancionado por la ley. Y ¿saben? Héctor Ramos: ¿se puede hacer la escritura con el vacío pendiente de colocar la fecha, o si se tiene que hacer el mismo día? No, compañeros, eso no. Mire, me pongo de este lado como profesor y me vengo de este lado como notario que ejerzo la profesión. No se puede. No podemos dejar, yo ya entendí lo que dice el compañero, dejar el espacio en blanco para hacer la escritura pública después. No se puede, compañeros. Ese es un riesgo exageradamente grande y no debería de ni siquiera pensarse en hacer eso, porque recuérdense, la unidad del acto, la inmediación notarial, esos principios precisamente lo que hacen es como un escudo de protección para el notario, de evitarse futuros litigios, porque va a haber nulidad o porque va a haber falsedad del instrumento público. Evitemos eso definitivamente, así tajante y categóricamente les digo, no lo vayan a hacer. Ni como profesor se los estoy diciendo, ni como notario en ejercicio les podría decir: miren, háganlo. Eso no se puede hacer. Es de adelantar fechas y atrás, seguramente más de algún notario sí lo hace. Compañero Gerson, definitivamente sí, ¿verdad? Yo creo que más de algún notario lo hace. Imagínense ustedes, la razón de cierre era cada año. Y en la razón de cierre usted dice cuántas escrituras hizo al 31 de diciembre. ¿Por qué se modificó la ley y cada trimestre se obliga al notario que diga qué escrituras hizo? Cada 3 meses le cierran la posibilidad al notario que se vaya para atrás. Porque imagínense, cuando era el 31 de diciembre, si yo no escrituraba mucho,
Y ahí tenía mi protocolo. Imagínense, a mí el 28 de diciembre me podían decir, licenciado, usted no tendrá protocolo de marzo de este año. Ah, sí, fue mi última escritura, fue el 18 de marzo. Ahora, licenciado, ¿por qué no me hace con fecha 18 de marzo? Imagínense cuántos meses se iban hasta atrás. Y ustedes no saben lo que después los abogados buscan, registran, investigan y demuestran fehacientemente que hubo falsedad. No, creo yo, no nos arriesguemos a cometer eso. Ahora, Gerson, le digo que hay notarios que lo hacen. Sí, hay notarios que lo hacen, definitivamente que sí. Y un grupúsculo de notarios muy pequeño, reducido, que van en búsqueda de falsedad, de fraude, de falsificaciones de documentos, de títulos de propiedad. ¿Para qué? Para que fraudulentamente estén haciendo cosas que no son correctas, ¿verdad? Pero definitivamente que sí hay. Pero por el cuidado que debemos de tener nosotros, yo que les decía, ¿sí? Les decía siempre, el notario tiene que tener el equilibrio de conocedor de las leyes, el equilibrio de un conocimiento profesional, pero también de honestidad, de honradez. Mientras tenga honestidad y honradez el notario, nunca va a tener problemas legales, ni acercarse al Ministerio Público, ni acercarse a un tribunal a dar declaración testimonial, ni acercarse a un juzgado de lo civil por responsabilidad de daños y perjuicios. Evitemos eso. ¿Qué es la foliación y para qué sirve? Creo que a Merlin ya le contesté para qué es la foliación. La foliación, le decía yo, es tenerla aquí, ¿verdad? Lo pone usted con números, ¿sí? Pone usted aquí los números, la foliación, y le va a servir para que cuando haga su índice, diga, la escritura 437 comienza en el folio 960. La escritura tal comienza en el folio 1014. Entonces buscamos folio 1014 y aquí tiene que estar la escritura en el folio 1014. Eso es para lo cual nos va a servir la foliación. Por cierto, ¿cómo se anexan esas hojas de protocolo a su protocolo? No le entendí, Héctor. La verdad, ¿cómo anexo esas hojas de protocolo a su protocolo? No sé. Estas hojas, decía usted que se vendían el libro ya hecho, no, uno lo va haciendo. Por eso les decía yo, estas 2 hojas de papel de protocolo son simplemente 2 hojas de papel de protocolo, simplemente eso, ¿sí? Esto ya es el protocolo, colección ordenada de todo lo que yo hice en un año, de todo lo que yo hice en un año, compañeros, lo tengo guardado aquí, ¿sí? Aquí lo tengo guardado. Y uno es el que lo va haciendo, ¿verdad? Uno lo tiene que empastar y vamos a llegar a este tema del empastado. Vamos a ver. ¿Qué pasa con la foliación si se pierde una de las hojas? Le contesto, Renata, el artículo 96 del Código Notariado que yo les hablaba a ustedes con respecto a la enmienda del protocolo. Dice, cuando en el protocolo se incurrieren en los errores siguientes: alterar la numeración cardinal de los instrumentos, la de la foliación, que es lo que usted me está preguntando, ¿qué pasa con la foliación si se pierde una de las hojas? Entonces, dice, usted va ante un juez de primera instancia, el juez tendrá que, de instancia civil, el juez tendrá que hacer un acta judicial de enmienda del protocolo y hace constar eso. Pero como usted perdió la hoja, si perdió la hoja, también. Si estaba documentada la hoja, escrita la hoja, tiene que reponer el protocolo. También la otra clase vamos a ver la reposición del protocolo. Van a leer ustedes cómo se repone el protocolo. Yo se los voy a explicar brevemente. Pero hay reposición del protocolo. Ahora, si usted solamente perdió esta hoja, la extravió, la dejó tirada, por ejemplo, y perdió ya la correlatividad, va ante un juez de primera instancia, dice que dejó una hoja en blanco, o la perdió, la extravió, y el juez le hará la anotación. Si la extravió, lo importante y lo correcto, ¿verdad? Y yo les digo, hay que ir a poner la denuncia de que se perdió esa hoja para que quede constancia de que, imagínense, más adelante fuera utilizada pues incorrecta o fraudulentamente,
el notario podrá demostrar que esa hoja no la utilizó él. No se deja espacio, dejan espacio. Yo explicaba a un compañero de la otra sección, me decía a mí, yo les quiero explicar que hay algunos motivos por los cuales uno deja espacio, ¿verdad? Por ejemplo, si miran ustedes esta escritura, aquí están las firmas, está ante mí mi firma, y quedó el espacio suficiente y comenzamos en la otra hoja. Pero por ejemplo, aquí solo es una firma, es una carta de pago. Dejé este espacio en blanco. Aquí ya no puedo intercalar nada porque ya está firmado aquí. Pero dejé este espacio, ¿para qué? La conveniencia, compañeros, de que la impresora siempre comience en la primera línea y que no ande una hoja, digamos, una hoja por aquí, otra hoja por allá. Por conveniencia, siempre tratamos la manera, en la inmobiliaria donde yo trabajo, siempre tratamos la manera que se comience el instrumento público siempre en la primera línea de la siguiente hoja, aunque dejamos unos espacios. Lo que sí le digo, compañeros, es que no hay excepción. La ley solamente dice, como formalidad, dice dejar el espacio suficiente para las firmas de los otorgantes. El espacio suficiente es tan subjetivo el decir cuál es el espacio suficiente. Para mí, ¿verdad? Este es un espacio suficiente y dejé esto para poder iniciar la escritura pública en el siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, este tiene 1, 2, 3 firmas, 4 firmas, y aquí está el ante mí, los espacios suficientes. Afortunadamente les digo algo, como ahora tenemos la maravilla de esas herramientas de la tecnología, ¿verdad, compañeros? Que si ustedes necesitan que por ejemplo, si ustedes necesitan llenar estas dos hojas, ¿sí? Llenarlas y dejar solo el espacio para las dos firmas, lo que hacen es abrir su letra, ¿verdad? En lugar de poner Times New Roman, van a poner Calibri, o van a poner Arial, o van a poner Tahoma, pero el Tahoma, miran ustedes que el Tahoma 11 les llega hasta aquí, entonces le ponen Tahoma 12 y les va a llegar aquí, o le pueden poner Century y les va a llegar hasta aquí con letra 13.5 y ustedes cierran, pues utilizan las dos hojas completas y dejan el espacio suficiente. Esa es la maravilla de la tecnología que nos da ahora las computadoras y nos dan los programas y los sistemas que tenemos, ¿verdad? Eso es lo que podemos jugar nosotros con los espacios. Y si por ejemplo quisiéramos, porque solamente tenemos una hoja de protocolo, se nos acabó y es una compraventa que regularmente yo la hago, la compraventa en una hoja y media, pero ya no tengo papel sellado de protocolo y me urge hacer la escritura, pues podemos ponerle Calibri, letra 8.5, chiquitilla la letra, y puede hacer que la compraventa me termine aquí en una sola hoja y podemos utilizar la hoja. Eso va a estar de acuerdo a lo que ustedes lo quieran utilizar, ¿no? Héctor Ramos, entonces si alguien quiere un acta, escritura de compraventa, ¿verdad? Las actas son diferentes, Héctor, pero la escritura de compraventa que usted pregunta, un acta de compraventa para mañana, no puedo adelantar esa escritura para tener la lista mañana, que solo la firme. Bien, usted sí la podría adelantar, si se la van a firmar mañana, con fecha de mañana. Ahí sí, usted la puede adelantar, usted ya la tiene fecha 10 de mayo. Y entonces mañana usted dice... mi cliente me dice, mire, le voy a regalar a mi mamá su apartamento y quiero que ella se lleve la sorpresa delante de usted. Yo ya se la tengo lista, fecha 10 de mayo, ella llega, pero me la está firmando el 10 de mayo. Yo no estoy haciendo falsedad, simplemente adelanté el instrumento, ¿sí? Lo que no puedo es que llegue el día de mañana con fecha 10 de mayo, yo la haya hecho hoy con fecha 9 de mayo. Y ella me la va a firmar realmente el 10 de mayo. Y la escritura yo la hice 9 y la dejé con fecha 9 de mayo.
¿Qué sé yo si la mamá vino desde Estados Unidos con la alegría de ver a su hijo y su hijo le iba a regalar un apartamento el 10 de mayo, pero yo la puse el 9 de mayo y ella me la firma 10, ahí hay falsedad. Ahora, ponerle 10 de mayo, pero me la van a firmar el 10 de mayo, no hay problema, porque estoy dando fe que fue el 10 de mayo y no tengo problema. Correcto, entonces ahí vamos, ¿verdad? Con eso de la alteración de lo que tenemos que tener cuidado es, si decimos 9 de mayo, aunque sea a las 11:30 de la noche, como no lleva hora, y eso es lo que afortunadamente y gracias a Dios no llevan hora las escrituras, las actas notariales sí, pero las escrituras no llevan hora, porque entonces como no lleva hora, está siendo a las 10 de la noche, no hay ningún problema, ¿verdad? Claro que si quisieran hacer problema lo pueden hacer, ¿verdad, compañeros? Una persona dice, mire, yo firmé esa escritura hasta las 11 de la noche, o la firmé en la mañana, yo vine hasta en el vuelo de las 11 de la noche, pero puede ser posible, saliendo del aeropuerto firmó el instrumento público, pero es la fecha en que el notario lo está diciendo. Bien, para ir concluyendo, compañeros, porque sí quiero dejar terminado esto del artículo 13, que miren, al principio pensé que no tenían preguntas, pero me alegro mucho que hayan bastante preguntas, comentarios, porque entiendo que sí me están comprendiendo y les está gustando este tema del protocolo. Bueno, ya hablamos bueno, después dice, en el cuerpo del instrumento las fechas, números o cantidades se expresarán en letras. Por eso yo les decía a ustedes, por eso dice que se expresarán las cifras y todo en letras. Ustedes tienen que poner número 100, ponen 100. Así, todo en letras. No se puede escribir en números, ¿sí? Pero después dice, en caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará a lo expresado en letras. Si entre paréntesis, de ahí se deduce que sí se puede poner entre paréntesis en números. Si nosotros entre paréntesis pusimos 101, pero está en letra 100, lo que tenemos que tener como bien y puesto es el número 100. Porque dice, si hay discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará a lo expresado en letras. ¿Sí? Ahí estamos. Los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. ¿Sí? Eso significa, compañeros, que a pesar de que la ley dice que todas las cifras, números, cantidades deben de escribirse en letras, aquí se hace una salvedad. Dice, los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. Textualmente significa que si ustedes transcriben algo, así como está el documento, lo tienen que copiarlo exactamente. Su significado es que si tiene números, si tiene cifras, cantidades, las van a poner tal y como están en el documento. A eso se refiere cuando transcribimos textualmente. Y hay un ejemplo en el artículo 324 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice que luego de haberse rematado el inmueble, se le señalan 3 días al ejecutado para que otorgue la escritura traslativa de dominio. Si no la otorga, dice, el juez la otorgará de oficio, en rebeldía del demandado. Pero en la parte final de ese artículo 324 dice, el notario en la escritura de adjudicación, dice, transcribirá el acta de remate y el auto que aprueba el proyecto de liquidación. El acta de remate no lleva números, ¿sí? Son diligencias judiciales, pero las resoluciones, el auto que aprueba el proyecto de liquidación tiene un por tanto, tiene cita de leyes. Entonces los artículos 3, 4, 5, 18, 27, 61, 67, 108, 325, 324, todos esos artículos, imagínense que los tuvieran que transcribir en letras,
sería no acabar. Por eso la ley dice, lo que se transcriba se va a transcribir textualmente, ¿verdad? Entonces, si hay números, o hay, perdón, cifras, lo ponen ustedes en cifras. Bien. Y esta, ya el numeral 7 rápido, pero el numeral 6 es el último que me queda por explicárselos, y se los explico de esta manera. La numeración fiscal del papel sellado no podrá interrumpirse, dice, más que para la intercalación de documentos cuando se protocolicen documentos o en el caso que el notario hubiere terminado la serie. Comienzo con el segundo de los casos. Yo tengo aquí una numeración fiscal y la ley dice que yo esta numeración, las 55 hojas que yo compré, no puedo alterar la numeración fiscal. Solo en dos casos. La primera de ellas, cuando mis 55 hojas que yo había comprado se me terminaron. 2 meses después llego a la SAT y lógicamente la numeración ya corrió, ya pasó, ya continuó. Y cuando yo compre una nueva serie me van a dar un número distinto. En ese caso la ley sí me acepta, ¿sí? La ley sí me autoriza a que yo pueda alterar esa numeración fiscal porque cambié de serie, porque cambié de numeración en el momento que adquirí un nuevo lote de hojas de papel de protocolos. Y el segundo de los casos era el que yo les explicaba la clase anterior. El segundo de los casos es la alteración material de esa numeración fiscal. Vean, esta es la numeración fiscal, aquí tengo la 015 y seguidamente está la 016. Pero yo la estoy alterando física y materialmente la numeración porque estoy protocolizando un acta de matrimonio que ya ocupó los folios 1171, 1172 en la hoja de protocolos. Y entonces la ley dice, ahí sí le permitimos al notario que pueda alterar la numeración fiscal porque dice intercalando documentos que se protocolicen. Son los dos casos. Cuando protocolizo un documento en mi protocolo altero la numeración y cuando compro un nuevo lote de hojas de protocolo, una nueva serie y ahí me están dando las hojas que me corresponden. ¿Sí? Eso se refiere el numeral 6. Y el numeral 7, los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento. Por aquí vi una... No lo tengo a la mano, pero lo que se refiere la ley, lo que se refiere la ley es que si en este punto, aquí, este punto, está terminando la escritura pública, pero me firmó la persona aquí, la otra persona aquí, lo que dice la ley es que ese numeral 7, lo que dice es que debe de llenarse. Debe de llenarse todos estos espacios con guiones que se quedaron en blanco para evitar que se pueda intercalar más, que se pueda hacer un testado, que se pueda hacer un trilineado. Eso es lo que refiere el numeral 7 del artículo 13 del Código Notariado. Y con eso, compañeros, termino entonces lo que son las formalidades del protocolo. Yo les pido un favor, que estudien esas formalidades del protocolo, porque miren, no les va a servir solo para el examen del 31 de mayo, les va a servir para su otro examen, su otro semestre, les va a servir para el notariado 3, les va a servir para el notariado 4, para su examen técnico profesional y cuando ustedes, primeramente Dios, ya tengan su protocolo, ya tengan su registro notarial y tengan que cumplir con esas formalidades que están en el artículo 13. Les agradezco su tiempo, compañeros.
Les agradezco su tiempo, les agradezco sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus observaciones, porque de verdad no dejo de aprender con cada observación, comentario de ustedes, pues lo analizo, lo comento después, lo platicamos y eso pues lógicamente de ambos lados y en ambas vías nos fortalece y nos beneficia. Muchísimas gracias compañeros, muy buenas noches. Les recuerdo la clase del día 13 de mayo, que era la última, es trasladada para el día 16 de mayo. En la otra sección les dije que iba a comenzar a las 5:30. Con ustedes es en la misma horario, que hoy es lunes. Entonces, en la sección anterior comenzaré mi clase a las 5:30 en punto. Con ustedes para ese día lunes, posiblemente sí, posiblemente no. Lo más seguro es que sí, pero les voy a pedir tal vez unos 15 minutos más. Estaríamos terminando con ustedes a más tardar a las 8:15 de la noche el día lunes, para dar por terminado el programa y que ustedes ya puedan pues estudiar sus exámenes que ya se les aproximan. Nuevamente muchas gracias compañeros. Para las mamás les deseo muy feliz Día de las Madres el día de mañana, que la pasen bien con sus hijos, que la gocen, ¿verdad? Y que merecidamente puedan tener ustedes un descanso del Día de las Madres. Muchas felicidades y muy buenas noches.